¿Qué conoces sobre las apariciones de la Rosa Mística? ¿Conoces su verdadero mensaje y a quién estuvo dirigido? ¿Sabes que su mensaje, dado luego de la Segunda Guerra Mundial, nos advierte de la crisis que iba a suceder en la Iglesia décadas después? Estas apariciones de la Rosa Mística fueron combatidas por las autoridades eclesiales en su inicio, pero medio siglo después los obispos comienzan a reconocer que algo profético ha sucedido allí. En este video te voy a contar cómo fueron las apariciones de la Rosa Mística, cuál fue el verdadero mensaje que trajo, ocultado en favor de conceptos menos comprometidos, y qué es lo que está sucediendo dentro de la Iglesia respecto a estas apariciones. En un giro sorprendente de los acontecimientos, el 7 de diciembre del año 2019, en la víspera de la Inmaculada Concepción, el obispo de Brescia, Monseñor Pierantonio Tremolada, consagró canónicamente el santuario diocesano de la Rosa Mística en Fontanelle como santuario mariano. Un santuario que se había construido por un pedido que la Rosa Mística había hecho a la vidente. Y esta declaración es extraordinaria porque, a pesar que las estatuas de la Rosa Mística son el vehículo que produce más escarchados y lacrimaciones a través de todo el mundo, su aparición había sido descartada como una manifestación sobrenatural por las sucesivas autoridades diocesanas. En 1947, las apariciones de la Rosa Mística habían sido condenadas por el entonces obispo, quien en una declaración formal dijo que el fenómeno de la Rosa Mística no pudo dar buenas razones de credibilidad, y que quien la promovió perturba la fe de los creyentes, induciéndolos a actuar en contra de las enseñanzas de la Iglesia. Una declaración muy fuerte, tomando en cuenta que continúan las apariciones de Fátima que fueron aprobadas por la Iglesia. Pero estamos acostumbrados a que las profecías sobre eventos negativos que podrían suceder en la Iglesia tienden a ser rechazadas por los obispos, al menos en un principio. Las apariciones de la Rosa Mística comenzaron luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1944. Y la vidente fue Pierina Gili, una enfermera que había tratado de entrar como religiosa en las Siervas de la Caridad. Sus mensajes se relacionaron de manera muy directa con Fátima, comenzando con el hecho de que la segunda aparición fue el 13 de junio como la segunda aparición de Fátima. Pierina afirmó que las apariciones ocurrieron tanto en el hospital donde trabajaba como en la Basílica de Montichiari y luego en Fontanelle. En su primera manifestación, María llegó con un vestido púrpura y un velo blanco. Sus lágrimas caían al suelo y su pecho estaba atravesado por varias espadas. Su talante nos hace acordar a las apariciones de la Salet. Esta primera vez dijo solo 3 palabras: oración, penitencia y expiación. En su segunda visita, la Virgen se vistió más alegremente, digamos, con un vestido blanco, y en lugar de espadas tenía rosas rojas, blancas y doradas en su pecho. Y cuando Pierina le dijo: por favor dime quién eres, ella le contestó: soy la madre de Jesús y la madre de todos ustedes. Y dijo además que las espadas que habían estado en su corazón representaban una crisis en la fe, incluido el pecado mortal entre los religiosos y la pérdida de vocaciones para el sacerdocio. Las rosas que ahora llevaba representaban la oración, el sacrificio y la penitencia, y al igual que en Lourdes, María se identificó como la Inmaculada Concepción y como en Fátima solicitó nuevas devociones en reparación. Ella le dijo a Pierina: mi divino Hijo Jesús me envió aquí para traer una nueva devoción mariana para todos los institutos masculinos y femeninos, órdenes religiosas y sacerdotes diocesanos. Les prometo a esos institutos religiosos, órdenes y sacerdotes que me veneren,
mi protección especial, un aumento de las vocaciones y una gran santidad entre los siervos de Dios. Interesante, ¿no? Porque hay que recordar que por esa fecha, por esa época, germinó en seminarios y rectorías lo que luego explotó como la crisis de los abusos sexuales, a la luz del modernismo que había venido creciendo desde principios de siglo y erosionando la doctrina tradicional. Y además dijo María: deseo que el 13 de cada mes se celebre como el Día de María. En los 12 días anteriores se deben decir oraciones especiales de preparación. También pidió la asistencia a la misa del 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, y prometió que cualquier cosa que se pidiera durante esa hora se otorgaría, si estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Por otra parte le dijo que mientras la gente orara por los pecadores, Jesucristo continuaría prolongando el período de la misericordia y retrasando el juicio. Concretamente expresó: mi divino Hijo, cansado de las ofensas continuas, quería actuar de acuerdo con su justicia, por lo que me coloqué como mediadora entre él y la raza humana, especialmente las almas consagradas. Y explicó que para que la misericordia continuara necesitaba un rebaño que supiera orar, hacer penitencia y aceptar las pequeñas cruces diarias. También le explicó el itinerario de las apariciones anteriores. Concretamente le dijo: en Fátima esparcí la devoción a mi Inmaculado Corazón. En Yaie di Bonate, un pueblo cerca de Bérgamo, donde apareció durante la Segunda Guerra Mundial a una niña, traté de introducir esta devoción en las familias cristianas. Y aquí en Montichiari deseo ser venerada como la rosa mística. Y debe practicarse especialmente en los institutos religiosos para que puedan obtener más gracias a través de mi corazón materno. Porque María le contó a Pierina que fueron las almas piadosas las que se volvieron tibias, las que más ofendieron a Cristo, especialmente aquellas que traicionaron su vocación. Y sentenció: por sus grandes ofensas trajeron el castigo a la Iglesia, pero entonces el espíritu original de sus santos fundadores volverá a florecer. Obviamente, este es un mensaje para nuestra época, a la luz de todo lo que está sucediendo en la Iglesia. En la práctica, entonces, la Virgen vino a avisar sobre una gran crisis que golpearía o ya golpeaba a la Iglesia en sus hijos favoritos, los consagrados, pero que no estaba visible aún en la posguerra. Y anunció la necesidad de una nueva conversión entre ellos ante la difusión de la indiferencia, la pérdida de fe y los pecados graves. Y tal vez por esta misma razón Pierina Gili fue vista con preocupación por los miembros de la jerarquía, que sintieron que era impensable que pudieran suceder esas cosas en la Iglesia. No hay duda de que la esencia de su mensaje fue apocalíptico, pero estos mensajes han sido ocultados en favor de la difusión de los mensajes lavados, hablando solo sobre la necesidad de oración y penitencia, sin explicar lo que había dicho María sobre lo que sucedería en las almas consagradas. Lo cierto es que la noticia de la mariofanía de Montichiari se había extendido en los 5 continentes, favoreciendo una fuerte devoción por María Rosa Mística, con testimonios de todas partes de un constante devenir de gracias y curaciones absolutamente inexplicables. Por lo tanto, los obispos de Brescia se vieron obligados a reconocer todo este movimiento de oración y de conversión atribuible a un hecho que ellos no daban crédito en principio. Este callejón sin salida fue interrumpido por los últimos 3 obispos de Brescia, que no fueron insensibles al sensu fidei. Desde el año 2001, culminando con esta declaración del obispo Tremolada del 7 de diciembre de 2019, se han promovido nuevos estudios en profundidad sobre las manifestaciones de la rosa mística y la figura de Pierina Gili. Y el punto culminante hoy es un 7 de diciembre, porque en esa fecha María se materializó frente a Pierina con 2 niños a quienes identificó como Francisco y Jacinta, los videntes de Fátima fallecidos, y le dijo: te ayudarán en tus pruebas y sufrimientos,
ellos también sufrieron. Deseo la simplicidad y la bondad de estos dos niños. En foros de